Qué bueno. Muchas veces nosotros pensamos que estamos bien. Andamos en este mundo, de acá para allá, de allá para acá, hasta que nos encontramos en alguna situación difícil de nuestra vida y ahí nos damos cuenta que precisamos de Dios. Cuando nosotros nos damos cuenta que precisamos de Dios, ese es el momento mejor de nuestra vida. Porque la Biblia dice, sin mí nada podéis hacer. Las personas quieren vivir sin Dios, quieren ser independientes y vivir sin Dios. Pero en realidad somos hijos de nuestro Creador, somos hijos de Dios. Él nos ha creado, nos ha formado en el vientre de nuestra madre. Fue el que nos dio aliento de vida, vivimos gracias a Él. Se lo debemos todo a Él. La gente muchas veces dice, de arriba no viene nada, pero todo viene de Dios. ¿Cuántas veces hay una sequía y la gente espera y clama pidiendo por lluvia? Y la lluvia viene de arriba, y cuando el agua viene, trae vida en abundancia para todos, alimentos para todos y vida para todos. Así cuando nosotros somos dependientes de Dios, empezamos a recibir de Dios y nos trae vida, nos trae bendición. Somos dependientes de Dios y no de nosotros. Muchas veces queremos ser dependientes de nuestra inteligencia, que lo sabemos todo, que lo creemos todo, y somos tan débiles, tan insignificantes, y no nos damos cuenta de la grandeza de Dios, del poder de Dios, de lo bueno que es vivir con Dios y tener a Dios en nuestra vida. La Biblia nos relata un pasaje de la historia bíblica en el libro de Lucas, en el capítulo 5 y en el versículo 1, dice: aconteció que estando Jesús junto al lago Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Qué maravilloso es ver la gente que se agolpa, que se junta, que van a donde se predica la palabra. Qué lindo es la humildad de las personas que entienden que precisan de Dios y que necesitan conocer a Dios. Muchas personas quieren vivir en su orgullo, quieren vivir en sí mismos, haciéndose dioses de sí mismos, y no reconocen que necesitan de un Dios todopoderoso en sus vidas. Pues entonces deben de esforzarse más, de luchar más, hasta que llega un día en que cuando las fuerzas no le dan más, cuando ya están terminados, se acuerdan que hay un Dios. Pero qué bueno que es acordarse de Dios cuando uno es joven, cuando uno entiende, porque la Biblia dice que Dios mira desde el cielo a ver si hay algún entendido que busque a Dios. Los entendidos son los que buscan a Dios, porque los entendidos son los que entienden que no pueden vivir solos, que precisan de su Creador. Nosotros somos parte de la creación de Dios y dependemos de nuestro Creador. Dice aquí que la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. Qué lindo es interesarse por la palabra de Dios, que es vida, que nos alimenta nuestra alma, que descubrimos tantas cosas, porque si antes no conocíamos la palabra, ignorábamos muchas cosas, no sabíamos muchas cosas. Pero cuando nos llegamos a Dios y empezamos a conocer, se nos despierta un hambre y una sed de Dios. Y queremos conocer y queremos saber, porque descubrimos lo que no sabíamos. Aquí la gente se agolpaba, pero dice que para oír la palabra de Dios. Y Jesús, al ver tanta gente, dice que buscó un medio de poder predicar a esa gran multitud de personas que estaban frente a Él, interesados en oír la palabra. Gente que eran de humilde corazón, porque hay que ser humilde para entender que precisamos de Dios. Entonces dice que el Señor, buscando la manera, dice en el versículo 2, vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Estaban desocupadas las barcas. Entonces la Biblia dice que entrando en una de aquellas barcas, la cual él pidió a Simón para entrar en la barca, él subió una de las barcas, la retiró un poquitito de la orilla, donde la gente estaba en la arena, y él desde el agua, sentado en la barca, comenzó a predicarles. Dice, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose en ella, enseñaba desde la barca a la multitud. Él tenía un medio. Yo aquí tengo un medio de hablarte de Dios a través de estas cámaras.
él tenía un medio de alejarse un poquito de la orilla y en la gente que estaba en tierra, más la brisa del mar, él les predicaba la palabra de Dios. La gente oía la palabra, se alimentaba. Por eso se agolpaban, porque querían oír de lo que eran las palabras de vida que salían de la boca de Jesús. Era algo extraordinario para ellos, era algo maravilloso. Conocer del reino de los cielos, conocer del más allá que la gente no sabe, saber de la vida eterna, saber del perdón de los pecados, tantas cosas maravillosas que Dios tiene para con el hombre. Y el hombre muchas veces hace oído sordo y no quiere acercarse a Dios. Qué triste, porque Dios quiere bendecir al hombre y ellos se alejan de la bendición. Dice que Jesús, estando en la barca, predicaba. Cuando Jesús, después de largas horas de haber hablado, terminó de hablar, terminó la predicación, y entonces le dijo a los que le habían prestado la barca, a Simón, que ya habían lavado sus redes y estaban descansando, escuchando la palabra, como agradecimiento les dijo: echad vuestras redes para pescar, bogad mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Dice así, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Inmediatamente cuando Jesús le dijo a Simón que fuera a pescar, salió el hombre natural de dentro de Pedro, como toda persona, sus pensamientos, sus cosas, sus ideas, su conocimiento. Y salió que el hombre natural y dijo: Señor, toda la noche hemos estado pescado y nada hemos sacado. Pasamos pescando, pero no conseguimos nada. Pero a medida que él decía estas palabras, se acordaba de las palabras de Jesús e inmediatamente dice: bueno, Señor, mas en tu palabra echaré la red. Qué bueno es que cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es espíritu y es vida, tiene poder. La palabra de Dios, cuando nosotros la escuchamos, recibimos vida, recibimos bendición. Él recibió una palabra de parte de Dios: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Esa era la palabra, que él la recibiera. Cuando Dios te habla a través de su palabra, que tú la recibas, y ahí está la bendición. Dice que él fue y echó las redes como le había dicho el Señor. Sabemos que él tenía su conocimiento, que él conocía muchas cosas, pero ahora lo estaba haciendo en obediencia al Señor y creyendo en la bendición de Dios. Y echó las redes como de costumbre, pero cuando las fue a sacar no salían. Dice la palabra lo siguiente. Dice: habiendo hecho esto como Dios le había mandado, echaron las redes al mar, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron seña a los acompañantes que estaban con él de la otra barca para que viniese a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Quiere decir, la palabra de vida, la palabra de poder de Jesucristo. La Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. También la Biblia dice: separados de mí nada podéis hacer. Ahora ya no era por la fuerza de Pedro, ya no era por la inteligencia de Pedro, era por la bendición de Dios, era por el milagro que Dios hace en una persona. Quizá tú eres muy inteligente, has luchado mucho, te has esforzado mucho, pero no has probado con la bendición de Dios en tu vida. Si tú pruebas con la bendición, con lo que tú tienes, con Dios. Pedro tenía una red, tenía una barca, pero la puso en el nombre del Señor, en el nombre de Jesús. Hizo la prueba como Dios le mandó, y él lo hizo, y encerró gran cantidad de peces que no podía llevarlos. Dice que tuvo que llamar a la otra barca, porque ambas barcas se hundían de tanto pez que sacaban, porque ahora era Dios con ellos. Dice que viendo Simón, el que había prestado la barca, lo que había sucedido, cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Qué maravilloso es cuando entendemos que somos pecadores, cuando entendemos la grandeza de Dios, el poder tan maravilloso que el Señor tiene, y podemos decírselo al Señor.
Él se llenó de temor. Y entonces le dijo, Señor, apártate de mí, porque yo soy hombre pecador. Le sobrecogió el temor en Pedro. Se dio cuenta cuál pequeño era, cuál pecador era, cómo estaba delante de un Dios tan grande. La grandeza de Dios, cómo Dios se había humillado en estar con ellos allí. Bueno, el primero que mostró la humildad y la humillación fue Jesús. Porque dice la Biblia que se fue obediente hasta la cruz y se humilló para que nosotros pudiéramos alcanzar la bendición. Dice más, le dijo, Señor, soy hombre pecador. Qué importante es reconocer que somos pecadores. A veces oímos esa palabra y decimos, no, yo no soy pecador, yo no peco, pero la Biblia dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Necesitamos reconocer que precisamos de Dios y que somos pecadores. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y todos los que estaban con él. O sea, no fue solo Pedro, toda la gente, todos se maravillaron, todos vieron la grandeza de Dios y ese día fue día de salvación. Hay una salvación maravillosa la cual tú tienes que alcanzar. No es solamente que tú quieras las cosas de este mundo, las cosas materiales, conseguir todo lo que el mundo ofrece y todo lo que el mundo tiene. Dios tiene algo más grande que se llama la salvación de tu alma. Y esta es tu oportunidad, que tú recibas a Cristo como el Salvador de tu alma y tu vida cambie, comiences a probar con Cristo Jesús. Pedro podría haber sido, yo soy un gran pescador, Señor, me vas a enseñar a mí, y no haber hecho caso. ¿Cuánta gente pierde la bendición porque no le hacen caso a Dios? No se vuelven a Dios. Vuélvete hoy a Dios. Acéptalo en tu corazón y recibe la bendición que tú nunca imaginaste. El Señor quiere bendecirte. Amén.